Hoy yo predico en este momento y al finalizar de este servicio ya no me va a ver, no se vaya a asustar. Tengo pues el privilegio de ir a predicar a Oshuk, voy a ir a Oshuk y en la noche, si el Señor lo permite, voy a estar compartiendo con ustedes la enseñanza que el Señor ha puesto. Es un tema de liberación. Así que si usted tiene problemas, si usted sabe que tiene algunas cosas que no puede dejar, le ruego que no se pierda el servicio también de la noche. Y el segundo servicio pues va a estar muy precioso. Sé que el Señor va a utilizar al pastor y reciba esta bendición, ¿verdad? Esta bendición pastoral también. Así que oremos para poner en sus manos este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti con un corazón muy agradecido, Señor. Venimos declarando que tú eres nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Señor, y te damos muchas gracias, Señor. Danos tu revelación, tu unción también, Señor. Quita toda carga, todo estorbo, Señor, todo tropiezo, todo aquello, Padre Celestial, que impida, Señor, en esta hora que tu palabra sea manifiesta. Trae a todos los que tienen que participar en este servicio y en todos los servicios de este día, Señor. Bendícenos, guárdanos, Señor, prospéranos en todo, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor, por favor. Hoy quiero pues comenzar con, quiero hablarle de un tema que algunas veces creo yo que el Señor me permite llegar solo hasta cierto lugar, pero hoy pues quiero hablar un poco acerca de la paz. Quiero hablar acerca de la importancia que tiene la paz, y tanta es esa importancia que Dios ha dado, deja ver que la paz se manifiesta de muchas maneras, pero quiero mostrarle algunos versículos para decirle qué tan importante es la paz delante de Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículo 18, dice: si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos. Fíjese que este texto es bien tremendo, porque dice acá: en cuanto de vosotros dependa. En cuanto de vosotros dependa. Eso quiere decir que uno sí puede ser un factor muy importante entre la paz con alguien que se tiene una diferencia, con el que se tiene un detalle, con el que se tiene un problema. Yo, fíjese que le contaba hace algún tiempo a los hermanos, a todos los hermanos, pues este servicio algunos de ustedes no han estado, pero le cuento a usted también que en una ocasión yo tenía mi vecino que era fastidioso, pero fastidioso ese mi vecino. Ponía la música a todo volumen y estaba, digamos, él tenía su casa, pero iba a parar su carro enfrente de mi casa. Y enfrente de mi casa le ponía todo el volumen a su música. Yo ya cristiano, él no era cristiano. Y entonces tronaba la música, pam, pam, pam. Y no solo que a los carros les ponen unas grandes bocinotas, ¿verdad? Que hasta hace temblar la casa de uno, hace que tiemblen los trastes, que tiemble todo, hermano. Y le ponía todo el volumen. Pam, 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 y tronaba mucho la música. Sí, creo que si hubiera sido del mundo, creo que tampoco me hubiera gustado. Fíjese que yo soy un poco enemigo del ruido, digamos. Por ejemplo, cuando alguien se casa, cumple años, 15 años, 18 años, o tiene alguna celebración en su casa, fíjese que lo que no me gusta, para que usted lo sepa, lo que no me gusta es que tengan música. No es porque pelee en contra de la música, sea cristiano, sea no. Yo llego a la casa y pues si alguien va a tener su música, pues que le ponga un volumen en el que se pueda platicar, porque uno llega para que platiquemos, ¿verdad? Pero a veces le ponen todo, hermano, le ponen así como que para que uno quiera bailar, creo yo, ¿eh? Y a una celebración cristiana le ponen todo volumen. Les digo, hermano, bájele un poco, por favor, bájele un poco, porque yo quiero platicar, yo no quiero pues ser gravoso, pero pues a mí me gusta platicar. Y entonces este vecino le ponía todo el volumen.
Y entonces una vez, hermano, una vez sí lo fui a encarar. O sea, yo sí este versículo no lo puse por obra. Le digo yo, mira, varón, le dije, no me gusta que vengas a poner tu carro enfrente de mi casa y que pongas tu música a todo volumen, porque era bien bandido, fíjese. Ese la llevaba en contra mía. Yo no sé si usted tiene enemigos donde vive, pero hermano, ese bandido ponía su música, el carro enfrente de mi casa y se metía a su casa. Imagínese usted qué desventurado, perdone que le diga así, pero yo no sé si usted tiene vecinos que hasta por molestar le van a hacer cosas enfrente de su casa, que saben que le enoja a uno, ¿verdad? Por ejemplo, allá en mi casa allá en Guatemala, yo tengo la entrada a mi portón. Para entrar a mi casa es la última. Entonces, yo entro en un callejón y ese callejón ya no tiene salida. Entonces tiene un tope y en ese tope está mi portón. Entonces tengo vecinos que a veces, como ese, me llegaban a poner sus carros enfrente, hermano, y no me dejaban entrar. Y lo peor es que se enojaban para cuando yo llegaba, hermano, déjenme entrar. No, que qué molesta, que no sé qué, que no. Pero era mi casa, era la entrada de mi casa, hermano. Pues este es mi vecino. Iba a poner su carro ahí y no solo eso, no solo eso, sino que le ponía la música a todo volumen, hermano. Y pa. Ese un día salí y le hablé. Mira, le dije yo no estoy en contra que te guste la música, porque eso no te puedo hacer cambiar, pero respeta mi casa, le dije yo, respeta mi privacidad, respeta que yo vivo acá, respeta que esta es mi entrada. No pongas tu carro acá. Yo entro y salgo con mi carro, porque yo entraba cada rato y salía, y no por fastidiar, sino que tenía cosas que hacer. Y entonces, bien enojado, pues es mi música, ya es mi carro, ya es mi radio. Sí, pero este es donde yo entro, le decía yo. Y si querés oír tu música, oír en tu casa, no tengo problemas. Yo me peleé con él. No tengo problemas, le dije. Sí, que no sé cuánto. Y peleando y ladrando, sacó su carro de la calle donde yo entraba. Y eso lo hacía todos los días, hermano. Todos los días lo hacía. Hasta que un día el Señor me habló con este texto. Y mire cómo dice: si es posible. O sea, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos. O sea, hermano, yo te digo una cosa, tú eres cristiano. ¿Cuántos son cristianos acá? Va, tú que eres cristiano, ¿alguna vez has tenido algún detalle con alguien? Y que te cuesta, hermano, yo tengo familia con la que me he peleado. Perdone que yo soy su pastor y tal vez usted quisiera oír el testimonio de un ángel. Yo soy pastor, pero como hombre tengo familia con la que en algún momento me peleé por detalles de peso, no que porque no me habló, porque no me saludó, no porque se dijeron algunas palabras, no, por razones de peso. Y entonces, hermanos amados, nosotros como cristianos sí podemos hacer la diferencia. Nosotros como cristianos sí dice, a nosotros sí se nos demanda estar en paz con todos. A nosotros sí se nos demanda. Yo no sé si tu vecino está peleando contigo. Yo no sé si tu hermano, tu hermana, tu tío, tu tía, tu hijo, tu hija. Yo no sé quién esté peleando contigo, tu papá, tu mamá, no sé quién. Pero en cuanto de ti dependa, tienes que buscar estar en paz. ¿Cómo así, pastor? Así, porque uno puede llegar a hablarle a una persona y decirle, mira, hermano, perdóname, con el que tiene uno el detalle, ¿verdad? Mira, hermano, perdóname, porque tal vez yo he sido, tal vez te he ofendido, perdóname. Entonces ahí uno está haciendo lo que le corresponde a uno. Y si el otro dice no, que te perdone Dios. A mí así alguien me dijo así, hermano. Que te perdone Dios, porque yo no soy quien para perdonarte. Me dijo alguien así. Y yo, hermano, me sentí bien mal. Pero este texto dice: en cuanto de mí dependa,
sí tengo que buscar estar en paz con alguien, aunque la otra parte diga que no. Pero vamos a acercar, mira, si es mi familiar, ¿verdad? Porque algunas peleas no son con los familiares, pero la mayoría sí son con familiares. La mayoría de peleas que nosotros tenemos sí son con la familia. Y tengo textos bíblicos para decirle. Por ejemplo, ¿quiénes le hicieron la vida difícil a José? ¿Quiénes le hicieron la vida difícil? Sus hermanos. Y dice la Biblia, y sus hermanos le tenían envidia. Y dice la Biblia que lo odiaban. ¿Y por qué lo odiaban? Porque era el preferido de papá, porque él tenía cosas bien tremendas de parte de Dios. Él les envidiaba. Entonces, hermano, yo no creo que tú no tengas algún detalle con tu familiar. Yo no creo que tú, ¿cómo te llevas con tus hermanos? Merolec, para que vea que este es de Celtal. Entonces le voy a decir una palabra en Celtal. Merolec, hermano. Que hermano tic. Decir, ¿no? Me llevo muy bien, fíjese, pastor. No, nosotros con mis hermanos no tengo ningún detalle. ¿Con quién tenía detalles el Señor Jesucristo? Con sus hermanos. Con sus hermanos. Los hermanos lo fastidiaban. A ver, si tú de veras eres quien dices que seas, ¿por qué no te presentas? ¿Por qué haces toda preséntate? Los hermanos. Fíjese, hermano. ¿Y tú cómo te llevas con todos tus hermanos? Aunque este tema no es familiar, pero toca. Cuando toca, toca. Y tú, va. Le ruego que espiritualmente no vaya a levantar sus manos, pero solo así en sus pensamientos diga amén. La pregunta que le voy a hacer: ¿cuántos de ustedes tienen detalles con su familiar? Ya oí su amén. Va. ¿Y usted ha hecho algo por estar en paz con él? ¿Qué voy a hacer algo si este es terco, este es necio, este es necia, este es aquí, este es por allá, este es por el otro lado? Pero este texto dice: en cuanto de ti dependa. Y tú has buscado la forma de hacer las paces, has buscado la forma de buscar la reconciliación. Porque si no la has buscado, te digo una cosa. Aquí dice: si es posible, en cuanto de vosotros estad en paz. Depende de ti. Sí, depende de ti. Hazme un favor, dígale al hermano que tiene a la par: depende de ti estar en paz. Sí, depende de ti. Sí, depende de ti acercar, hermanos, porque ¿qué se necesita para buscar la paz con alguien? ¿Qué se necesita? Ser humilde. ¿Y qué dijo el Señor? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero ¿qué nos impide muchas veces buscar la reconciliación? Que somos orgullosos. El orgullo nos precede a muchos, hermanos. Orgullosos. Mi suegra tenía su dicho: orgulloso de patarrajadas, decía, hermano. Porque a veces somos orgullosos sin ningún motivo. Hermano, no tenemos de qué enorgullecernos. No tenemos motivos para ser orgullosos. Pero yo te ruego que en el nombre de Jesús, si tú tienes un detalle con tu hermano, con tu familiar, que dejes de ser orgulloso. ¿No quieres? No hay problema, hermano. Hay 7 formas de cómo el Señor trabaja la humillación en nosotros. Tú decides. Primer nivel, le voy a hacer su dibujito, ya que yo tengo aquí estas herramientas tan preciosas. Me voy a aprovechar, ¿verdad? Déjeme aprovecharme de esto. Mire pues. Ahí está. Mire, esto va a ser sencillamente así. Esto vamos a ver nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, hermano, en el nivel 1
¿qué va a pasar? Te van a humillar. Te van a humillar. Entonces no te quieres humillar, te van a humillar. Como no quieres aprender, te van a enseñar. Porque el Señor dijo, aprended de mí. Se lo leo para que usted vea y diga, sí, tiene razón el pastor, me voy a humillar. ¿Dónde está eso? Vamos a ver, está en Mateo capítulo 11, creo que está desde el 28, vamos a ver, aquí está. Aquí está, mire, 11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Bueno, aquí vemos algunas cosas. Quiere decir aquel que no es humilde, ¿qué va a pasar? No va a tener reposo, no va a tener descanso para su alma. Entonces, ¿no quieres aprender? Te van a enseñar. Entonces, nivel 1, estoy acá, nivel 1, te van a humillar. Si ahí cambias, esta va a estar bien bonito, porque ya no vas a pasar al nivel 2. Pero si no cambias, le van a subir al horno y te van a humillar en el nivel 2. Bueno, no quieres, ¿verdad, papayito? Ya te dije que quiero que dependa de ti estar en paz, pero no quieres, te vamos a humillar. Aquí es tu humillación. Humillación 1, puede ser que sea en escasez y que necesites de la otra persona con la que estás peleando. Pues no voy a ir. Pues no me voy a humillar a decirle que tengo necesidad. Mejor voy a ir a hablarle a mi cuate. Esos mis cuates sí no me dejan solo. Esos sí son más que mis hermanos. A esos los quiero más que a mis papás porque siempre me ayudan. ¿Está bien? ¿No quieres a las buenas? Humillación 2. En humillación 2, ahí te van a enfermar. Fíjese que está bien enfermo y el doctor dice que parece que esta sí no la va a librar. Parece que no la va a librar. Y llegan todos ahí, hermano. Pero como es orgulloso, no quiere hablar. Hermano, ¿cómo estás? Mira, te venimos a ver porque tal vez usted está también haciendo su posible por estar en paz, ¿verdad? ¿Cómo estás, hermano? Te vine a ver porque quiero orar por ti. Ya va a venir mi pastor. Sigues orgulloso, ¿no? ¿Quieres seguir así? No hay problema, hermano. No hay problema. Yo no sé por qué estoy hablándole. Si quiere, pasemos a la samaritana y veamos la pobre samaritana, cómo se le acercó el Señor. Si quiere, hablamos de eso. Pero hoy el Señor te quiere hablar, que seas humilde, hermano. Y no solo le habla a usted, también me habla a mí. No se preocupe, a mí también me está cayendo. Hermano, yo como hombre, como le digo, me peleé con familia. Había mi familiar, hermano, con el que me peleé. Me enojé. Bueno, sí nos peleamos. Nos peleamos porque sí hubieron golpes. Ahí no era cristiano yo todavía. Para que no vaya a decir, pastor, te pega. Pero si no me porto bien, me va a querer pegar. No. Yo no era cristiano. Y ese hermano que, ¿sabe por qué comenzó la pelea? Por 2 niños. Por 2 de nuestros hijos. Yo solo tenía una hija y esta persona solo tenía un hijo. Pero como los niños, hermanos, son tremendos. Hay niños que son bien tremendos, ¿verdad? El varón de este mi familiar era bien tremendo y le gustaba pegar. Y mi hijita, hermano, usted sabe, la mayoría de niñas son bien tranquilas. No todas, ¿va? Porque tengo unas que son bien canela fina. Puros chilitos a mutillo, ¿verdad? Así chiquititas, pero cardíacas. Bueno.
Entonces a mi hija es bien tranquila, fíjese. Entonces yo estaba comiendo y esta mi hija estaba pegada a la pared, estaba parada así, mira. Y pasa es mi familiar y ¡pa! Le pega. Se agacha a mí y yo viendo, hermano. A ver qué hubiera hecho usted. Mi hijito, no hagas eso con tu primita. ¿Qué haría usted? Venite, mija, no te juntes con esa chusma. ¿Qué haría? Ay, hermano. Bueno, ya le dije que no era cristiano. ¿Sabe qué hice yo? Llegué y le pegué al niño. Chamaco bandido, ¡pa! El niño no está, niñito de 2 años, creo yo. Yo también el que sabía, uno también tan tonto, hermano. Nomás le di, ¡ah! ¡Ay! Comenzó a llorar, hermano. Daban ganas de taparle la boca porque uno no quería que se enterara la familia. Salen todos, hermano. ¿Qué pasó aquí con el nene? Y no hablaba, pero señalaba. Y pum, y estaba diciendo, y pum, y pum, le dice la, tío, tío. Ay, hermano, me da mucha pena. Entonces se levanta de mi familiar. Hermano, ¿por qué no apagan esta luz de aquí? Por favor, apáguenla. Ya hay bastante sol. Servidores, apáguenme. Allá, ya va. Entonces, a ver, ¿por qué le pegaste al niño? Porque ustedes le han enseñado mal. Híjoles, me apagaron todas las luces. Ahí sí obedecieron perfectamente. Todas me las apagaron. Pues sí. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes le enseñaron mal, que es un maleducado, que mire lo que hizo. Sí, pero no te dé el derecho. Para eso estoy, para que me vengas a poner quejas. Pues ustedes no hacen caso. Ay, hermano, ahí había una discusión. Y entonces yo le digo a ese mi familiar, habla solo. Y me fui a sentar y le di la espalda. Cuando siento, hermano, ¡ras! Me aruña la cara, hermano. Y yo, como tenía también efecto de sensibilidad, y así, mire, hermano, se desmayó. Y se volvió un problema bien grande. Ese problema hizo que no nos volviéramos a hablar. Y pasó el tiempo. A los 4 años exactamente, acepto yo a Cristo, hermano. Acepto yo al Señor Jesucristo. Pero en esos 4 años yo me encontraba esta persona. Ay, hermano, yo sentía que me moría porque mire, me daba algo en el estómago, me fervecía, yo no sé si era amargura. Y yo cada vez que lo miraba, decía yo, ahí viene, y me cambiaba de callo, me hacía el loco con que estaba viendo algo, o me agachaba a escribir en la tierra, algo hacía para no verlo, hermano. Hasta que me reconcilio con el Señor. Y me dice el Señor, epa, ahora vas a ir y le vas a pedir perdón. ¿Qué, Señor? Que le vas a pedir perdón. Señor, pero si bueno, ¿no quieres entender? No, Señor, sí voy a obedecer tu voz. Fue una de las primeras palabras del Señor. Cuando yo me reconcilié, el Señor me dijo, ve, reconcíliate con tu esposa, ve, reconcíliate con los que les has hecho mal, reconcíliate con tus padres. Hermanos, que yo era un mar de peleas, hermano. Y entonces llego con esta persona. Quiero hablar con ustedes. Acabo de aceptar a Cristo y quiero pedirles perdón. Que nosotros te perdonemos después de lo que nos has hecho. Híjoles, hermano. Sí, les dije, les hice mal, perdónenme. Y ya les bajó. Te perdonamos.
¿Habrá alguien al que Dios le está diciendo que tiene que pedir perdón hoy? No. No sé. Pero te quieren quitar lo orgulloso. ¿Cómo? Humillándote. No, paso 1, escasez. Paso 2, enfermedad. ¿No quieres? Pasamos al paso 3, no. No, pastor, mejor ahí nomás. Ahí nomasito, pastor, ahí dejémosla hasta ahí. Está bien, no hay problema. Sigamos con la paz acá, hermanitos lindos. El tiempo, hermano, el tiempo, yo me tengo que ir, pero de verdad le voy a decir, si en cuanto de vosotros depende, todo lo que dependa de ti, hazlo, hermano, para agradar a Dios. Hazlo para agradar a Dios, no para agradar a los hombres, hazlo para agradar a Dios, porque esto sí te va a traer fruto. Esto sí va a hacer que tú fructifiques. Entonces, haz lo que sea necesario para estar en paz. Veamos el otro texto, pues estamos hablando de la paz. Estamos hablando de la paz ahorita. Dice, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Mire Romanos 14:7. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, cuando tú estás buscando la paz, estás dejando que el reino de los cielos se acerque a ti. Cuando tú buscas la paz, cuando de ti sí depende estar en paz, estás diciendo, Señor, yo quiero que el reino de los cielos entre a mi vida. Yo quiero que el reino de los cielos venga a mí. Yo quiero que el reino de los cielos me envuelva. Porque yo te aseguro que con la persona que estás peleando, ni cristiano te considera. Este va a la iglesia de balde. Dice que va a la iglesia y hasta lo ponen a ministrar ahí en la iglesia y no, ¿qué? No, este no es cristiano. Cristino es, cristiano no. Y yo te pregunto, ¿y tú eres cristiano, nacido de nuevo, hijo de Dios? No. Santo Dios, solo uno sí dijo que sí. Le voy a dar la oportunidad. ¿Y tú eres cristiano? Allá vamos uno. ¿Eres nacido de nuevo? Amén. ¿Y quieres perdonar? ¿Y quieres pedir perdón? Por lo menos los niños sí dijeron que sí. Así que, hermanos amados, ¿quieres que el reino de Dios se acerque a ti? Tienes que buscar la paz. Sí depende de ti. Pero mire este otro texto, hermanos. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, yo le voy a hacer otro dibujo. Hebreos 12:14. Mire pues, hermano, ya no lo voy a molestar con pero sí le voy a dibujar algo acá. Mire pues, este texto en figura el tabernáculo de Moisés sería así. Así es el tabernáculo. Entonces acá estaría el atrio. En este otro lugar sería el lugar santo. Y este otro lugar sería el lugar santísimo. Ok. Según como le estoy mostrando ahorita la paz que depende de usted lo pone en el atrio. Este es la paz que depende de usted, que depende de mí. Esa es la del atrio. O sea, si usted tiene algún detalle con alguien y busca la paz, quiere decir que usted es un cristiano del atrio. Fíjense, y si no voy, pero ni del atrio es, hermano. Buscad el reino de Dios y su justicia. Como decía, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Esa segunda parte sería acá. Sería la paz del lugar santo, ¿verdad?
Porque el reino de Dios y su justicia no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso quiere decir que en el lugar santo, una de las cosas que se van a manifestar es que usted está buscando agradar al Señor por medio del Espíritu Santo. Pero la paz del lugar santísimo, esta es diferente, porque esta paz es necesaria para ver al Señor. Buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces esta paz te va a llevar a buscar la santidad. Y esa santidad te va a hacer ver al Señor. Te va a hacer ver al Señor. Si lo pongo en la voluntad de Dios, la voluntad de Dios primeramente es buena. Después es agradable. Y por último es perfecta. ¿Eres cristiano? Sí, eres cristiano. Pero te pregunto, ¿y qué voluntad de Dios buscas hacer siendo cristiano? Si sabiendo que tú puedes ir a pedir perdón, vas a estar haciendo la buena. Pero aquellos hermanos, aquellos que la buscan, que la anhelan, están buscando la perfecta voluntad de Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Denle un aplauso al Señor, por favor. Entonces, hermanos, yo quiero ministrar esta palabra. El tiempo se me terminó. El tiempo se me terminó. 40 minutos tengo hablándole. Yo quiero ministrar, quiero orar por usted. Quiero bendecirlo y pues ya con esta bendición que usted pueda buscar esa paz. Buscar esa paz. Le pregunto, quienes sean sinceros, por favor, levántenme su mano. Quienes lo quieran hacer, aunque sea solo levante su manita así, mire, aunque no se mire, pero cierre sus ojos para que nadie vea. Obedézcame en cerrar sus ojos. Cierre sus ojitos, así, ojitos cerrados, todos con sus ojos cerrados. Levante su manita a los que tiene algún detalle con su familiar. Levante su manita. Así solo usted sabe que tienen su detalle con su familiar. Ahora, ¿quieres entrar al atrio? Tienes que buscar estar en paz con Él. Ponte sobre tus pies, vamos a orar. Quiero orar. Yo voy a hacer mi oración, pero tú tienes que hacer una oración y le vas a decir al Señor: Señor, yo quiero que me des la fuerza para buscar estar en paz con mi familiar que tengo detalles. ¿De acuerdo? Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos a ti, Señor, rogando, Señor, que nos permitas, Señor, el poder ser hijos de paz. Que esa paz evolucione en nosotros, Señor, hasta el punto de poder buscar, Señor, solucionar los detalles, los problemas que tengamos con nuestra familia, Señor, con nuestros seres queridos, Señor, con aquellos que hemos tenido detalles. Señor, ayúdanos, danos la capacidad para hacerlo, Señor, danos la fortaleza para poder, Señor, para poder estar en paz. En el nombre de Jesús, Padre amado, yo vengo rogándote por todos tus hijos, tus siervos que están en esta casa, Señor, que tú los habilites, Padre, para buscar esa paz. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego que no permitas, Señor, que seamos humillados por orgullosos, Padre. Quita todo orgullo, toda altivez, Señor. Tu palabra dice que antes de la caída está la altivez de corazón.
En el nombre de Jesús, Señor, quita toda altivez en nosotros, Señor. Haznos mansos y humildes, Señor. Por favor, queremos aprender de ti, Señor, a ser mansos y humildes, Padre. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Por favor, bendice a tus hijos, Señor. Bendice a tus siervos. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego que no les falte la paz, el gozo, Señor. Como dice tu palabra, que tu reino es justicia, paz y gozo. Que no les falte, Señor, la justicia, la paz y el gozo, Señor, en el Espíritu Santo. Bendícenos, Señor. Yo te bendigo en esta mañana, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor, por favor. Vamos a orar, hermanos, para